to go. Keep on riding, it's a moment, this we know. The sun is fading, but we don't mind. In a few hours we'll see it shine. In the darkness there is magic to feel. Follow the wheel and you'll find a road. Follow your heart, that's the way to go. Keep on riding. En la primera etapa nos proponemos llegar hasta Trillo. Es un largo camino que iniciamos subiendo por la antigua carretera del Sotillo para llanear, rodeados de campos de girasoles, hasta el municipio de Orche. En Orche se encuentra el restaurante La Fuensanta. Nuestro amigo Roberto lo gestiona desde siempre y allí nos dirigimos para almorzar al estilo castellano. Nos ponemos de nuevo en camino para bajar hasta el valle del río Tajuña. Ha sido un descanso necesario, pues nos quedan muchos kilómetros sin posibilidad de avituallamiento. Remontando el Tajuña, disfrutamos de un paisaje de ribera muy agradable para el pedaleo. Es un largo recorrido hasta cruzar por el puente de Tomellosa. Tomellosa es uno de esos pueblos que han sufrido la despoblación en nuestra provincia. Visitamos a don Juan Manuel Abascal, cronista del pueblo, que nos da algunas claves para entender la historia del municipio. Tomellosa siempre estuvo agregado a Brihuega, 1579, que se independizó de Brihuega y por tanto de los arzobispos de Toledo. Y documentalmente tenemos todo esto desde el año 1579, que luego os puedo enseñar el archivo en el que hay documentos de esa época. El cáñamo aquí era el cultivo reina, digamos, era al que se dedicaban las mejores tierras del pueblo, que incluso se conocían con el nombre de cañamares. O sea, las buenas tierras de regadío se dedicaban al cultivo del cáñamo. Que en aquella época existían en Tomellosa 5 o 6 tejedores de lienzo, que incluso los tejidos que hacían gozaban de cierto prestigio en la comarca. El término de Tomellosa tenía una gran parte del término por la margen derecha del Tajuña. Ahí hubo un puente hecho con vigas de madera, que de vez en cuando el Tajuña era muy aficionado a las avenidas, se llevaban las vigas de madera y, en fin, aquello llegó un momento que dijeron hay que poner final a esto y hacer un puente definitivo. En Tomellosa existían pues a lo mejor unos 40 o 50, bueno, prácticamente todo el mundo se dedicaba a la agricultura. Si no era como obreros, era como agricultores directos que cultivaban sus propias tierras. Y cuando llegó la mecanización en los años 60, pues empezó que de 2 o 3 explotaciones cultivaban todo el término municipal. El pueblo se fue despoblando con mucha rapidez en la década de los 60, se fue despoblando y pasó de los 380 o incluso alguno más de los 400 habitantes que tenía, pues pasó en los años 60 a tener 80, 90 o 100. Tendría que venir algunas industrias nuevas, reforzar el turismo un poco. Después de Tomellosa nos toca remontar el valle del río Peñón. Ahora empieza lo duro. Las pendientes, en un principio suaves, se van tornando cada vez más fuertes y nos hacen sufrir de verdad por primera vez en el viaje. El Atollito nos lleva por el camino de la amargura. Una subida que hicimos que se me hizo eterna. Es parte de la aventura. Encontramos algunas fuentes antes de las últimas rampas que nos alivian y nos dan ánimo para llegar
a los altos cercanos a Castilmimbre. Atravesando parajes solitarios encontramos la larga bajada que lleva al pueblo abandonado de Picazo. Nos entretenemos un rato por sus calles, ahora invadidas por la vegetación y la maleza. Las casas, todas en ruinas, nos cuentan la historia de este y tantos pueblos que en los años 60 fueron perdiendo a su población más joven. Muchos buscaron oportunidades en las ciudades y jamás volvieron. El pueblo, sin los servicios más básicos, fue languideciendo, hasta que en 1983 perdió sus últimos habitantes. Las hermanas Daniela y Claudia y el matrimonio de Viviano e Irene abandonaron las dos casas habitadas que se habían mantenido hasta esa fecha, y el pueblo quedó desierto desde entonces. La bajada continúa hasta Enche. Desde allí nos toca de nuevo subir las pistas que salvan las cuestas del paraje de Las Carboneras. Desde el alto divisamos la central nuclear de Trillo y hacia ella bajamos por caminos rotos y peligrosos. Seguimos bajando hasta llegar a Trillo. Nos encontramos con una población que rebosa agua en cada rincón. Cantarina y revoltosa la del río Cifuentes, que se junta en el mismo centro del pueblo con la del Tajo, más tranquila en ese tramo. El paseo por las cascadas del Cifuentes es agradable después de un montón de horas sobre la bici. Además, puedes acabar en una de sus terrazas disfrutando de las vistas del río. Trillo es un pueblo vivo que contrasta con los que venimos visitando en esta jornada. Restaurantes y otros negocios florecen en esta villa y mantienen la llama de la vida rural. Bueno, la más épica sin duda fue la etapa segunda, desde Trillo hasta Armayones. Desayunando en el Hotel Capadocia, vamos planificando la etapa que nos llevará a Armayones. Preparamos las bicis y nos despedimos de Trillo para adentrarnos en los parajes del Alto Tajo. Abandonamos el pueblo en dirección a Azañón. Luego tomamos el desvío hacia Morillejo por una carretera estrecha y poco transitada. A los pocos kilómetros aparece una pista que baja hasta el Tajo y transita por su frondosa ribera. Esperamos a los rezagados antes de iniciar la peligrosa bajada. Una vez en el río, alguno aprovecha para darse un baño muy refrescante. Cruzamos el Tajo e iniciamos una bonita subida hacia Carrascosa. Custodiado por grandes rocas y muchos árboles, el camino se va abriendo paso hasta el pueblo. Como el día es caluroso, se agradece una buena sombra y algo fresco que echarse a la boca. Nos atienden muy bien Nacho y su pequeña Marta. Nacho es uno de esos jóvenes que decidió quedarse para llevar a cabo sus proyectos en su pueblo, Carrascosa del Tajo. Buenas, sí, aquí estamos en Carrascosa. Pues llevamos un añito. Nada, pues mira, por aquí toda la zona del Alto Tajo, eso es una maravilla, tenéis que ir a visitarla. Todo por ahí, pues Peñalén, Villanueva, a veces Orejas, toda esa zona tenéis que ir a visitarla, que es muy bonita. Que vaya bien, un saludo a todos. Vale, chao. Unas duras rampas nos esperan nada más salir de Carrascosa y nos cuesta un buen rato remontar hasta llegar al cruce. Una vez arriba, cambiamos de valle y nos encontramos con un terreno complicado hasta las cercanías de este bonito municipio.
anochecer acaba la carretera. Tomamos las pistas forestales que nos llevarán a Valtablado del Río por un paisaje de pinares con bonitos miradores y espectaculares barrancos. Cruzamos de nuevo el Tajo por el impresionante puente de Valtablado y pronto encontramos un merendero para reponer fuerzas y refugiarnos del sol durante un rato. Valtablado del Río es uno de los municipios menos poblados de la provincia de Guadalajara. Apenas 7 habitantes están censados. En otros tiempos prosperó con la actividad de los gancheros que bajaban los troncos por el río hacia las plantas madereras en Aranjuez. Afrontamos la parte más dura de la etapa. Nos internamos en las pistas forestales que llevan a Armayones, donde nos esperan pendientes interminables de gran dureza y terreno complicado. Tardamos largas horas en recorrer este tramo, ya que a veces nos obliga a caminar para salvar algunas rampas y a veces a parar para recuperar el aliento. Es un tema de compañerismo. Por fin, tras una pequeña bajada, llegamos a Armayones. En Casa Gerardo nos reciben con amabilidad y algunas cervezas frías. Poco después, una cena a base de pasta y caza de la zona nos devuelve poco a poco las fuerzas. Alejandro y Pilar regentan este establecimiento y nos cuentan algunos recuerdos del pueblo de su niñez. Normalmente estamos 12 o 15, pero sé que en el colegio éramos 25 niñas y 25 niños. Aquí todo el mundo trabajaba en la agricultura, ganadería y resinar los vinos. Y el colmo fue cuando quitaron el colegio, que yo creo que yo fui de las últimas que fui al colegio. Pues me quedé aquí en el pueblo y mi padre cayó malo, me tenía ganado y yo tenía 15 años y medio y mi hermano 16. Se quedaba mi madre con él y yo me iba con una mula que me la cargaba mi madre llena de pienso y cosas y tenía que esperar a mi hermano porque estábamos a una hora de camino y a mí por de noche me daba muchísimo miedo. Dejamos a Alejandro apoyado en el quicio de su puerta y atravesamos Armayones buscando un camino hacia las tierras altas que lo circundan. Un tranquilo caballo nos mira con curiosidad cuando nos dirigimos a las fuertes rampas que hay que afrontar para dejar el pueblo y que alguno de nosotros supera con paciencia y resignación. En la comarca en la que se encuentra Armayones predominan los extensos montes de pinos surcados por numerosas pistas en las que pedalear en un día soleado es una fantástica experiencia. Las empresas madereras explotan estos montes para aprovechar tanto la madera como la resina. Continuamos por estos bonitos caminos hasta la carretera que conduce a Zaorejas, la cual tomamos durante unos pocos kilómetros buscando las trialeras que nos llevarán a los pies del mirador del Tajo.
Cuando dejamos la carretera, una ancha pista nos conduce hacia las zonas más agrestes de esta comarca. Y en una curva la abandonamos para internarnos por caminos poco marcados y con firme muy regular que bajan y bajan durante kilómetros. La leve senda en la que se van convirtiendo los caminos a veces desaparece y nos hace transitar campo a través. Incluso en algunos momentos nos vemos obligados a desmontar y empujar las bicis por las laderas que nuestra intuición nos aconseja. Llegamos así a los pies del mirador del Tajo. 1 kilómetro de dura subida y podremos gozar de las vistas que ofrece este mágico lugar. El mirador es una atalaya impresionante sobre el río Tajo. Por estas tierras la corriente rápida y poderosa ha ido excavando durante siglos un cañón imponente, que desde aquí arriba podemos ver en todo su esplendor. Bajamos del mirador y llegamos al río en el puente de San Pedro. Aquí se juntan las aguas del río Gallo con las del Tajo y se encuentra una zona de baño con aguas cristalinas donde nos refrescamos y descansamos un momento. Después del baño en el Tajo nos toca subir para abandonar el barranco. La pista, que en la actualidad está asfaltada, tiene duras pendientes desde el principio. El calor y las rampas nos van pasando factura y sufrimos de lo lindo en los primeros kilómetros de ascensión. Como a media ladera paramos para disfrutar de las vistas y contemplar a los buitres que en gran número habitan las paredes del cañón. La subida continúa hasta el pueblo de Villar de Coveta. Refugiados en la sombra de los árboles de su plaza nos encuentra Tomás, uno de los vecinos, que nos acerca unos platos de comida. Descubrimos de nuevo el talante generoso y hospitalario de las gentes de estos pequeños pueblos. Una vez agrupados, ponemos rumbo a Blanque, donde termina la etapa de hoy. A medio camino encontramos el monasterio cisterciense de Buenafuente del Sistal. Hablamos con Modesto Salgado, conocedor de su historia y sus circunstancias actuales. En el siglo XII, según avanzaba la Reconquista, un grupo de monjes crean el monasterio románico de la Madre de Dios de Buenafuente del Sistal. Ellos viven unos 100 años allí, lo dejan y entonces vienen monjas cistercienses en el siglo XIII. Desde entonces hasta nuestros días se mantienen las monjas cistercienses, a excepción de unos años en la invasión napoleónica, que tuvieron que dejarlo y refugiarse. Volvieron y después en los años 70, con la despoblación de la zona, el monasterio estaba en extrema pobreza, pensaron las monjas venderlo. Cientos de personas todos los veranos y a lo largo del año vamos a pasar unos días de oración, de retiro, de meditación, unos días de ejercicios espirituales y la verdad es que es un sitio precioso donde hay mucha tranquilidad y posiblemente gracias a la despoblación es bueno para estar unos días de silencio, de oración y de retiro.
Lo más rico arquitectónicamente es la iglesia románica del siglo XII, construida entonces por los monjes, con una fuente dentro de la iglesia, que el rey Enrique VIII, cuando llegó allí, bebió el agua y dijo: ¡qué buena fuente! Y de ahí viene el nombre de Buena Fuente, gracias al comentario del rey, por la exquisita agua que hay dentro de la fuente románica. Según avanzaba la Reconquista, los reyes iban donando a los monjes terreno y sitios para que fundasen monasterio, y en torno a los monasterios aparecía una población. De esa forma se defendía un poco en la frontera contra los musulmanes y también se iba repoblando. Entonces el rey Enrique VIII cedió este terreno a los monjes para que creasen allí un monasterio. Según avanzó la Reconquista, los monjes bajaron más hacia el sur y allí vinieron monjas, y en torno al monasterio siempre había una pequeña población de gente, y gracias a eso se iban repoblando estos territorios. El monasterio ha adquirido todas las casas abandonadas del pueblo, las han ido reconstruyendo y son casas de acogida para gente que viene de toda España a pasar unos días durante todo el verano. Hay tandas de ejercicios espirituales y gente que a lo largo del año pasa allí unos días de silencio, de oración, en las montañas del Tajo y sobre todo en la maravilla del monasterio románico y escuchando el canto gregoriano de las monjas. Dejamos el monasterio por la pista que baja hacia Blanque, un valle precioso que a la luz del atardecer nos ofrece relajantes vistas y un camino agradable hasta el final de la etapa. Nos espera una pequeña pero acogedora casa rural llamada la Casa Blanca. Aquí disfrutamos de una cena tranquila y reponedora, charlando sobre los momentos más divertidos del día. Ablanque es un pueblo pequeño pero muy cuidado. Paseamos por sus calles y así conocemos a algunos de los escasos vecinos que lo habitan durante todo el año. Preparamos nuestra salida de Ablanque dejando así atrás el Parque Natural del Alto Tajo, aún con los recuerdos muy frescos de sus impactantes paisajes y la dureza que supone viajar en bicicleta por estas tierras. Ponemos pues rumbo a la comarca de las Serranías, en el norte de la provincia de Guadalajara. Será una etapa de subidas y bajadas que con el calor nos obligará a esforzarnos al máximo. Por una pequeña carretera llegamos arriba de Saelices. Enseguida tomamos caminos agrícolas y seguimos una bonita vega que poco a poco va remontando el valle y empinándose más y más. Además nos vemos atacados por infinidad de tábanos que convierten este tramo en un auténtico infierno. Por suerte llegamos al pueblo de Villarejo de Medina, que nos recibe con una fuente fresca y sombreada donde podemos tomarnos un respiro. Largos caminos rectos nos conducen por estas tierras de llanos y pinares.
Después de Padilla del Ducado, el terreno es más favorable y pronto nos vemos entrando al pueblo de Luzaga. Buscamos descanso y puchero en la bonita casa rural El Castejón de Luzaga. Al dejar Luzaga, cruzamos de nuevo el río Tajuña, ahora en su curso más alto. En los primeros kilómetros de nuestra aventura ya lo atravesamos mucho más abajo. El terreno es ahora seco y los caminos polvorientos nos acercan a las vías del AVE Madrid-Barcelona. Las cruzamos por un pequeño túnel. Pronto remontamos unas suaves colinas para bajar al barranco del río Dulce, que transitaremos brevemente para abandonarlo dirección Barbatona. En Barbatona visitamos el santuario de la Virgen de la Salud. Desde 1904 se producen peregrinaciones a esta localidad, ya que existe entre los devotos de esta Virgen una gran fe en sus poderes milagrosos de curación. Pocos kilómetros nos separan ya del final de etapa, y tras unos tramos de bajada aparece ante nosotros la inconfundible silueta de Sigüenza. Su catedral y su castillo resaltan imponentes según vamos aproximándonos. Nuestra primera parada en Sigüenza es para reunirnos con dos nuevos compañeros, Isidoro y Juan, que se unirán al grupo para realizar las últimas etapas del viaje. Subimos a la parte alta del pueblo para conocer el albergue de Sigüenza, donde pasaremos la noche. Después de dejar bicis y bultos en el albergue, salimos a disfrutar de la gastronomía de este pueblo. Sigüenza es una auténtica ciudad medieval, que además de su bonita catedral y su impresionante castillo, hoy convertido en parador nacional, ofrece al visitante una sensación de pasear por una villa de la Edad Media, cuando recorre sus empinadas calles o contempla sus cuidados edificios. Amanece en Sigüenza y el grupo se va desperezando. Algunos preparan bicis y equipajes y otros se entretienen con las curiosidades del albergue.
pronto estamos otra vez en los caminos con la intención de llegar a Tienza por la ruta de las Salinas. El primer pueblo que debemos visitar es Palazuelos, y hacia allá ponemos rumbo por caminos buenos y terreno bastante cómodo para pedalear. Esta pequeña localidad nos recibe con unas vistas espectaculares de su castillo, construido por orden del Marqués de Santillana, y de su muralla que se conserva prácticamente en su totalidad. Este pueblo fue escenario del rodaje de la película El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez. Estaba deseando que viniera usted por acá. ¡Señorito! La Plaza Mayor es amplia, con una fuente en el centro y una picota del siglo XVI donde se exponía a los reos a la vergüenza pública. Camino del río Salado, el paisaje lo dominan los típicos cultivos de cereal de esta zona. Grandes extensiones, ahora secas, que son parte fundamental de la economía rural. Un rebaño de ovejas se aparta a nuestro paso en las cercanías de Olmeda de Jadraque. Nos dirigimos al valle del río Salado, adentrándonos de nuevo en esa España despoblada que vivió mejores tiempos con la explotación de las salinas. Visitamos las de la Olmeda de Jadraque y las de Imón, que datan del siglo X y que conservan algunos edificios, norias, recocederos y albercas. Por caminos blancos y polvorientos nos vamos acercando al pueblo de Santamera, situado en la cabecera del embalse de la Tamsi. Es un municipio que sorprende por su belleza y abundante vegetación, como un oasis en esta comarca de tierras secas y áridas. Un pequeño Shangri-La. Follow the wheel and you'll find a road. Follow your heart, that's the way to go. Keep on riding, it's a moment, this we know. The sun is fading, but we don't mind. In a few hours we'll see it shine. In the darkness there is magic to feel fine. Salir de Santamera nos obliga a afrontar la pista que trepa por una de las paredes del barranco, y que sin duda no fue pensada para transitarla en bicicleta. Pedaleando unas veces y empujando la bici otras, alcanzamos los altos que nos acercan a Riofrío del Llano. These are feelings
that will make you blow your mind. So take my direction, there's a long way to go. Feel this connection that will make you strong. Riofrío del Llano es una pequeña localidad que forma parte de la Ruta de la Lana hacia Santiago de Compostela. Nos reciben en su bar con tanta amabilidad y buenos alimentos que decidimos hacer un descanso que no estaba previsto. Alargamos la parada y la alcaldesa Maite nos invita a tomar un aperitivo. Conocemos también al dueño del bar, Carmelo, que escribe interesantes libros y además pinta cuadros. Apenas 12 kilómetros nos separan de Atienza. Decidimos seguir el trazado del Camino de Santiago para recorrerlos. Impresiona la vista de Atienza desde lejos, como la vio el Cid Campeador camino del destierro. Todo es una pasada. La evitó por considerarla una plaza musulmana muy fuerte, pero dejó la huella de su leyenda en estas tierras para siempre. Tiene un aroma medieval en la villa de Atienza. Recorrer sus calles o visitar sus iglesias, llegó a tener 14, es un viaje a la Edad Media, época en la que este municipio tuvo una gran importancia. Conserva impresionantes restos de aquellos tiempos, como las ruinas de su castillo, sus plazas típicamente castellanas o el imponente arco de Arrebatacapas, que fue parte de sus antiguas murallas y que une la Plaza del Trigo y la Plaza de España. Encontramos refugio en el convento de Santa Ana, hoy convertido en un magnífico hotel rural. Aquí nos espera una cena espectacular y la hospitalidad de Guillermo Mateu, Willy, un argentino de origen mallorquín asentado en estas tierras que nos cuenta la historia de su familia y divertidas anécdotas en una velada inolvidable. Le digo, bueno, ahora vamos a ir a Valdemosa, donde mi papá trabajaba de mozo. Fuimos, una paellita ahí, tal, no sé qué tal, de la mamá, Andrax. Fuimos a la finquita que han vendido estos hijos de puta. Esa es la historia de los Mateu Canals. La carretera que parte de Atienza hacia la provincia de Segovia será la que nos lleve por el límite septentrional de Guadalajara en dirección oeste. La ruta nos conduce entre las cimas de la Sierra de Ayllón a nuestra izquierda y las de la Sierra de la Pela a la derecha. Desde el horizonte nos mira majestuoso el Alto Rey, una de las montañas icónicas de la provincia. El plan es almorzar en Albendiego y pedir la llave de la iglesia para visitarla, pues es una joya del románico rural. Lo primero es lo primero. Nos sentamos en la terraza del bar de esta pequeña localidad y reponemos fuerzas charlando durante un buen rato. Nos dejan la llave de la iglesia en el mismo bar y nos acercamos a conocerla. Está apartada del pueblo y se llega bajando una bonita pista flanqueada por grandes árboles. El entorno de la ermita es un lugar fresco y sombreado, cercano al río Bornova. Aquí se encuentra también el cementerio de Albendiego. El pequeño templo recibe el nombre de Ermita de Santa Coloma. Fue construido en el siglo XII. Su ábside, con arcos y ventanales decorados con celosías de piedra, es algo excepcional en el románico.
El interior es austero, aunque cuenta con una capilla a cada lado. De regreso al pueblo, para devolver la llave, descubrimos unos interesantes cruceros de piedra vigilando el camino. Salimos de Albendiego por bonitos caminos y enseguida dejamos la protección de sus árboles y nos encontramos en campo abierto. Nos encaminamos ahora hacia dos pueblos con igual nombre, Condemios. Primero cruzaremos Condemios de abajo llegando por veredas agrestes de terreno irregular y luego por una pista asfaltada rodaremos apenas 3 kilómetros para llegar a Condemios de arriba. La ganadería es una de las riquezas de esta zona y muchas vacas que pastan a ambos lados del camino nos contemplan sin mucho interés. Aprovechamos el agua clara y fresca de la fuente de Condemios de arriba para llenar los bidones y refrescarlos. Después no encontraremos agua en muchos kilómetros. Nos adentramos ahora en las estribaciones de la Sierra de Ayllón. Toda su vertiente norte está cubierta de pinares densos, con árboles de gran porte, entre los que serpentean pistas forestales de enorme belleza. Tomamos una de estas pistas para pasar a la cara sur de la sierra. Antes de afrontar la dura subida, filmamos algunas imágenes en un claro del bosque. El grupo se arma de paciencia para afrontar las rampas que nos llevarán al alto del cerrajo. La dura pendiente y el calor nos castigan desde el principio, pero lo que hace que esta subida sea infernal son las moscas. Miles de ellas se empeñan en acompañarnos monte arriba, zumbando en orejas, ojos y bocas. Y con muchos mosquitos. Una vez superado el puerto, iniciamos una peligrosa bajada hacia la carretera que lleva a Valdepinillos y La Huerce. Antes de perder altura, podemos disfrutar de una impactante imagen del monte Ocejón, un gigante de 2048 metros que se presenta rotundo ante nosotros. Encontramos un hito geodésico en la carretera que despierta las conductas infantiles de los más jóvenes del pelotón. En La Huerce dejamos la carretera y bajando por una empinada senda llegamos al pueblo de Umbralejo, una población que fue totalmente abandonada en los años 70. Hoy ha sido reconstruido y convertido en un pueblo escuela, que recibe grupos de jóvenes de ambientes urbanos y les enseña la experiencia del mundo rural mediante talleres, labores de mantenimiento de los edificios y la vida en la naturaleza. La etapa llega a su fin. Aún habrá que pedalear un rato por una incómoda carretera de montaña, pero sin tiempo para cansarnos demasiado aparece el cartel de Valverde de los Arroyos, que es nuestro destino de hoy. Valverde es un municipio que venció a la despoblación gracias al turismo. Aunque está ubicado en una zona apartada y de viradas carreteras que hacen cualquier viaje largo,
Atrae gran cantidad de turistas gracias a la belleza de su entorno, a su cuidada arquitectura negra a base de pizarra y a la proximidad del Pico Ocejón. Hoy descansaremos en el Hostal Rural Valverde, un bonito edificio con una cocina interesante. Muy temprano abandonamos el hostal para iniciar el viaje de hoy que nos tiene que llevar a Tamajón. Con poca luz ya andamos trasteando con las bicis y el equipaje. En esta última etapa pretendemos pasar lo más cerca posible de la cima del Ocejón. Para ello, iniciaremos la andadura por una pista de su cara norte que comienza justo enfrente de nuestro hostal y muy cerca del bonito merendero de Valverde de los Arroyos. Para no faltar a la costumbre, la pista inicial es de una dureza cruel, y al subirla se producen escenas entre lo cómico y lo trágico. En el primer descanso filmamos imágenes de un Ocejón cada vez más cercano, que nos vigila desde lo alto mientras vamos trepando por sus laderas tapizadas de pinos y jaras. Por fin alcanzamos el collado que marca el inicio del descenso hacia Almiruete. Aquí podemos apreciar muy cerca la cima de esta montaña mágica para los guadalajareños, que parece alzarse hasta casi tocar la luna. Iniciamos la bajada por una senda que se presenta muy peligrosa desde el primer momento. El terreno descompuesto y la gran inclinación nos hacen ir con pies de plomo en los tramos más altos. Aún así, tenemos algunos sustos y pequeñas caídas. Tras cruzar un pequeño puente de madera, encontramos caminos más anchos y con mejor firme, lo que nos permite progresar rápidamente hacia el valle. Almiruete es un pequeño municipio de los llamados pueblos negros. Con una arquitectura que usa principalmente la pizarra en sus construcciones, estas poblaciones poseen una gran belleza y un aroma rural fascinante. En su fuente pasamos un rato para refrescarnos y comer algo, sintiendo ya muy cerca el final de esta gran aventura. Nos ponemos en camino hacia la ermita de los Enebrales, ya muy cerca de nuestro destino final. Todo lo que subimos en las primeras horas de la mañana nos regala ahora largos caminos de bajada que nos permiten disfrutar de este paisaje espectacular del norte de la provincia de Guadalajara.
ermita y a su entorno llamado la Ciudad Encantada. Nos entretenemos brevemente y enseguida tomamos la carretera para recorrer los escasos kilómetros que nos separan de Tamajón. Todo el grupo celebra la llegada, aunque también se siente una punzada de tristeza al saber que no habrá etapa el día siguiente. Tamajón es un pequeño pueblo que da entrada a los valles de la Sierra Norte de Guadalajara, el último en el que se pueden encontrar todos los servicios antes de llegar a la zona de la arquitectura negra. Tiene vida y población, y además una apasionante historia entre lo real y la leyenda que nos cuenta Pedro Arnuero, periodista e investigador muy vinculado a la zona. La leyenda cuenta que Tamajón hubiese sido el lugar donde Felipe II hubiese construido el Escorial, el monasterio de San Quintín, por la batalla de San Quintín. En esa comisión se llegó a una serie de conclusiones, una comisión que estaba compuesta por periodistas, historiadores, militares, sacerdotes. ¿Y por qué Tamajón pudo haberse convertido? Bueno, hay que contar. Felipe II quiere convertir para la causa de los Austrias un gran monasterio, panteón, para todos los reyes. Lo primero que tiene que hacer es sacar el cadáver, la tumba de su padre, el emperador Carlos V, de Cuacos de Yuste, del monasterio de los Jerónimos en Yuste. En esa comisión se deciden una serie de ubicaciones: Aranjuez, Manzanares, Tamajón, el Escorial. Tamajón tenía muchísimas posibilidades. Era el ducado de los Mendoza, de los señores de Mendoza, con una relación muy estrecha con Felipe II. Felipe II incluso se casó en el Palacio del Infantado. Felipe II estuvo viviendo durante una temporada en Guadalajara, luego había una conexión muy importante con Guadalajara. Todo el mundo en la corte, por el peso de los Mendoza, por el obispo de Sigüenza, pensaban que se iba a quedar en Tamajón el monasterio, el que sería en el futuro monasterio del Escorial. ¿Qué ocurre? Pues cuando le dicen a Felipe II que se rodeaba de gente muy esotérica, si no llegaba a haber sido tan religioso Felipe II, hubiesen cambiado muchas cosas. Primero, porque Madrid no era capital de España, era una villa, como Guadalajara, antigua fortaleza o antigua alcazaba árabe, exactamente igual que Guadalajara. Hay mucho más de verdad en esta leyenda que cuentan de Tamajón. Era una villa importante, más incluso que Guadalajara y que Sigüenza, como dices. En esa época tener casi 1000 habitantes no era normal. Es un lugar mágico. La entrada de la Sierra Norte. Tamajón tiene, desde la época del Cretácico superior, tenemos en Tamajón la mayor cantidad de huellas de cocodrilo se han descubierto cerca de Sacedoncillo, que pertenece al municipio de Tamajón, porque hablamos de Tamajón no solamente la villa de Tamajón, sino hablamos todo el término municipal, todo el municipio de Tamajón, ¿no? Que son, si no me recuerdo mal, Palancares, Almiruete, Muriel y Sacedoncillo, que era un pueblo abandonado de la guerra española. Bueno, pues han encontrado ahí del Cretácico superior, incluso National Geographic llegó a hacer un pequeño artículo de la importancia que tenía. Toda la riqueza de fósiles que tiene la zona de Tamajón. Se han encontrado restos de Homo sapiens, estamos hablando de más de 30.000 años, que son los más antiguos hasta ahora, de Homo sapiens, que se han encontrado en el centro de la península. Entonces, todo esto hace que Tamajón tenga una riqueza muchas veces desconocida, no ya para los madrileños, yo diría que incluso para la gente de Guadalajara. Pero, claro, el problema que nos encontramos en Guadalajara es el tema que decías tú, el tema de la España despoblada, ¿no? Pero claro, lo encontramos en Guadalajara, lo encontramos en el Alto Tajo, lo encontramos en muchos sitios. Hay que potenciar sobre todo el turismo rural, hay que potenciar cosas que no tienen otros lugares, por ejemplo, la riqueza que tiene Tamajón
a nivel arqueológico y de paisaje y todo eso, y bueno, y seguir potenciando que es la entrada es la puerta realmente de la sierra de la Tejera Negra. Aquí acaba este viaje. Todo el grupo celebra el objetivo conseguido. En estos 7 días hemos recorrido lugares aislados y pueblos abandonados, en los que un día gentes ahora olvidadas trabajaron y se ilusionaron. Lloraron, pero también rieron. Celebraron sus fiestas y cuidaron sus calles ahora invadidas por la maleza. Nos hemos preguntado si estas poblaciones pueden tener otra oportunidad. Y hemos hablado con los pocos vecinos que aún las habitan acerca de su pasado y también de su incierto futuro. No todo es tristeza en estas zonas aisladas y muy alejadas de los núcleos urbanos. A pesar de las duras condiciones de vida, hemos descubierto destellos de esperanza y alegría en los que han decidido luchar aquí por sus proyectos y por su estilo de vida. Acabamos nuestra aventura, pero recordaremos siempre lo que estas gentes valientes nos han enseñado. Recordaremos el calor de su hospitalidad y, sobre todo, recordaremos el brillo en sus miradas. Find a road, follow your heart, that's the way to go. Keep on riding, it's a moment, this we know. The sun is fading, but we don't mind. In a few hours we'll see it shine. In the darkness there is magic to feel fine. Don't stop when you're getting tired. You get partners on your side that give you life. Don't look back, don't think of falling. These are feelings that will make you blow your mind.